En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano, hermana y amigos. Estamos siempre en el hogar de ustedes para hablar del Evangelio de Jesucristo. Estamos estudiando el Evangelio según el apóstol Juan. Estamos en el capítulo 14, versículo 15 en adelante, donde Jesús promete el Espíritu Santo para dárselos a los apóstoles y también a toda la iglesia, porque el cumplimiento de esta promesa se llevó a cabo después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando el Señor, después de ascender, envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés a toda la iglesia. Y la promesa la encontramos en el versículo 15 de este capítulo 14 de Juan que estamos estudiando. El Señor dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Palabras maravillosas que el Señor pronuncia delante de sus discípulos en vísperas de su muerte. En el aposento alto, es decir, en el segundo piso de la casa donde ellos estaban y donde acababan de realizar la Pascua, la fiesta judía conmemorando la liberación del pueblo de Israel cuando fueron ellos liberados de la esclavitud cuando estuvieron en Egipto. Y allí, en ese mismo aposento alto o segundo piso, allí Jesús había instituido la cena. Ahí el Señor les había dicho: este pan es mi cuerpo
que por vosotros es entregado, cuerpo que es partido, molido por vosotros. Y también tomó la copa y dijo, esto es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y instituyó la cena del Señor diciendo, haced esto en memoria de mí. En ese contexto y en ese lugar del aposento alto, Cristo pronunció muchas enseñanzas y discursos previo a su muerte, porque ya va a llegar Judas y los enemigos de Cristo y lo van a encarcelar, capturar y encarcelar. Y juzgar también y declararlo como reo de muerte. Pero él dice en estas palabras, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces yo voy a rogar al Padre, está hablando. No sabemos si los discípulos comprendieron a totalidad todo lo que les está diciendo, porque ellos, a pesar de que el Señor, el último año de su ministerio o los últimos meses en su ministerio, del tercer año de su ministerio, el Señor empezó a hablar de su muerte por causa de los pecados de nosotros. No creo que sus discípulos entendieron esto muy bien, porque aún después de que Cristo murió y ellos abandonaron al Señor por miedo, no entendían, no comprendían que Cristo tenía que morir por el pueblo para redimirlo de sus pecados. Ciertamente todas estas palabras que Cristo pronunció no las podían entender. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esto significaba que Cristo iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Luego, después de la resurrección, cuando Cristo ascendiera al cielo, enviaría en el nombre de su Padre y en su propio nombre a la tercera persona, el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Se le llama aquí al Espíritu Santo el Consolador. En otro pasaje paralelo dice, yo enviaré a otro Consolador, al otro semejante con la misma naturaleza mía, es lo que quiere decir el Señor, hablando de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, y se le da el título de Consolador. Consolador significa alguien que está al lado de otra persona para ayudarla, para consolarla, para instruirla, para capacitarla. Esa es la labor y el ministerio del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros, para con todo el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Se habla del Espíritu Santo como el que está mediando, como aquel que está al lado de la otra persona para consolarla y también para interceder por esa persona. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, y nosotros dice, no sabemos cómo pedir, no entendemos cómo pedir de una manera correcta y exacta al Padre.
Pero el Espíritu Santo que está con nosotros, el Consolador, el que conoce la voluntad de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, toda esta labor, Cristo con esta expresión paracletos, que es traducido como consolador, está diciendo que Él no va a dejar solo o huérfano a la iglesia. Es cierto que Cristo murió, resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Pero el Señor no nos ha dejado solo. Envió al Consolador, envió al Espíritu Santo. Y Él dice que el Espíritu Santo va a venir a nosotros, y en realidad ya vino a nosotros, porque el Espíritu Santo fue enviado 40 días después de su muerte en la cruz. Cristo envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. El relato es que habían 120 años, 120 personas en el aposento alto, y allí descendió el Espíritu Santo. Ellos oyeron el descenso del Espíritu Santo como un viento recio, hubo un estruendo, y los 120 que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La mayoría de los teólogos, quizás el 100%, están de acuerdo que el nacimiento de la iglesia ocurrió en ese momento, cuando esos que estaban esperando que se cumpliese la promesa que Cristo había hecho, diciéndoles: de aquí a no muchos días el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Ahí fue el cumplimiento de esa promesa, y entonces se inauguró el período del Espíritu Santo, el período de la gracia, donde la iglesia fue fundada en ese aposento alto, para que esté con vosotros para siempre. Eso significa que una vez que un creyente, que usted, hermano y hermana, y yo, y todos los que hemos creído en Jesucristo, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. No se va a separar de nosotros. Esa es la promesa del Señor. Estará con vosotros para siempre. Ni aún la muerte física nos va a separar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros. La Biblia declara que somos el templo y que somos la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, en el sentido de que nuestro cuerpo ahora es un templo donde mora el Espíritu Santo. Si yo muriera en este mismo momento, entonces mi cuerpo caería sin vida. Pero mi espíritu, mi parte espiritual, lo que yo soy en esencia, como estoy unido al Espíritu Santo, entonces mi espíritu saldría de mi cuerpo, porque eso es la muerte física, que nosotros abandonamos este cuerpo, pero unidos con el Espíritu Santo nos vamos a la presencia del Señor. Ahí se cumple la promesa que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre.
Mi cuerpo, en este caso de mi muerte, iría al sepulcro, a la tierra, porque mi cuerpo de la tierra fue formado y a la tierra volverá, hasta el día de la resurrección, cuando Cristo venga, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y entonces nos resucite. Pero nuestro espíritu, lo que nosotros somos, vamos a la presencia del Señor. Pablo dice que él prefiere morir porque el morir es ganancia, en el sentido de que uno cuando muere va a la presencia del Señor. Pero como la promesa de Cristo es que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, eso implica que el Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu, van a la presencia del Señor y así estaremos con el Señor para siempre. En cuanto a la resurrección de nuestro cuerpo, nosotros, nuestro espíritu con el Espíritu Santo, entonces se une en el día de la resurrección a un nuevo cuerpo, a un cuerpo glorificado, y también así estaremos para siempre con el Señor. Nuestra unión con el Espíritu Santo se realiza en el mismo momento en que nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo, que Cristo llamó a esta regeneración un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba por el Espíritu Santo. Entonces, desde el mismo momento en que una persona cree en Cristo, que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, esa persona es regenerada, esa persona ha nacido de nuevo y esa persona se une al Espíritu Santo para siempre. Nunca el Espíritu Santo se separará de nosotros. Estaremos con el Espíritu Santo para siempre. Escuchen las palabras de Cristo que habla de esto y dice: y yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Y luego habla de las acciones, ministerios, del rol del Espíritu Santo. Pero de estas cosas vamos a hablar el día de mañana. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, en cada uno de los cristianos que hemos sido regenerados y que hemos nacido de nuevo? Entonces lo espero a usted, hermano. Solamente fije en su corazón y en su mente que el Espíritu Santo ya está con nosotros y está para siempre con nosotros. Ni aun cuando muramos el Espíritu Santo se separará de nosotros, porque nosotros, guiados por el Espíritu, llevados por el Espíritu Santo, estaremos en el momento de nuestra muerte en la presencia del Señor. Lo espero entonces mañana para que usted y yo continuemos estudiando este capítulo 14. Hasta luego y Dios le bendiga a usted con todos los suyos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.